Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí hoy. Espero que estéis genial y listos para un buen dosis de chismecillo, porque, madre mía, tenemos tema. Hoy nos sumergimos de lleno en el huracán de drama que ha desatado un escándalo monumental en el mundo de las series turcas, especialmente entre los fervorosos seguidores de Love is in the Air. Sí, amigos, agárrense porque vamos a hablar del supuesto pentágono amoroso que ha agitado los cimientos del romance turco y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que por alguna razón no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la serie que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air. La chispa entre ellos saltó a la vista, y para sorpresa de absolutamente nadie, el amor trascendió la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más aclamadas del mundo del entretenimiento, el sueño hecho realidad de muchos fans. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, un amor verdadero y profundo que todos anhelábamos. Pero como suele ocurrir, la vida real con sus complejidades y matices, no siempre se alinea con la perfección de una serie de televisión. Los rumores de separación comenzaron a circular, como una sombra que planea sobre la felicidad, y ahora, con la bomba que ha estallado, la situación se ha tornado mucho más turbia y complicada de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero antes de adentrarnos en los detalles más jugosos y potencialmente escabrosos, quiero pediros un favor, si sois nuevos por aquí, o incluso si sois de la vieja guardia pero aún no os habéis suscrito, os animo a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo del espectáculo, las series, las películas y por supuesto todo el drama que lo acompaña. Os aseguro que no os arrepentiréis. Vuestra suscripción me ayuda un montón. Ahora sí, preparémonos para el chisme. La noticia que ha encendido todas las alarmas, el detonante de este escándalo, es la supuesta infidelidad de Hande Erçel. Y no, amigos, no se trata de una infidelidad simple, sino de múltiples. Los rumores, que han invadido las redes sociales y los medios de comunicación turcos, sugieren que Hande habría estado involucrada con más de una persona mientras mantenía su relación con Kerem. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente intrigante, compleja y llena de aristas. Uno de los nombres que más resuena en este supuesto escándalo es el de Burak Deniz, otro actor turco de renombre, conocido por su papel en la exitosa serie Hayat Arks. Burak y Hande coincidieron en la serie Bambaşka Biri, y al parecer, la química entre ellos fue innegable, traspasando el ámbito profesional. Se habla de salidas nocturnas secretas, encuentros a escondidas y una cercanía que, según las fuentes, no era del agrado de Kerem. Imaginemos la situación, las cámaras, los guiones, las largas jornadas de trabajo, y de repente, la chispa entre dos colegas se convierte en algo más. ¿Es justificable? ¿Es comprensible? Las respuestas varían según la persona, pero lo que está claro es que las especulaciones y los rumores se propagaron como la pólvora. Pero la historia, como un buen thriller, no termina ahí. Aparentemente, Burak Deniz no sería el único hombre en la vida de Hande durante su relación con Kerem. Los rumores apuntan a un posible affair con un hombre de negocios turco, cuyo nombre aún no se ha revelado completamente, pero que según se dice pertenece a un círculo social muy influyente. Esta revelación añade una capa de misterio, intriga y especulación a la historia, ya que la identidad de este hombre podría arrojar más luz sobre los hechos, sobre los motivos y posiblemente sobre la verdad detrás de todo el escándalo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué relación tenía con Hande? ¿Fue un simple desliz o algo más? Las preguntas se amontonan y la incertidumbre crece. La situación se complica aún más porque Kerem Bürsin, como si fuera un espejo, también ha sido objeto de rumores de infidelidad, aunque en su caso, las acusaciones son menos concretas y menos recurrentes que las que se le atribuyen a Hande. Algunos medios han mencionado una posible relación con una actriz, pero hasta el momento, no hay pruebas sólidas ni contundentes que respalden estas afirmaciones. ¿Se trata de un intento de desviar la atención? ¿De equilibrar la balanza? ¿O simplemente de un rumor sin fundamento? La verdad, como siempre, está en algún lugar entre las sombras. Lo que sí es innegable es que la ruptura entre Hande y Kerem fue muy comentada. Tras meses de especulaciones, de rumores y de silencios incómodos, la pareja confirmó su separación, dejando a sus fans con el corazón hecho añicos. Aunque ambos han intentado mantener una postura de respeto, discreción y profesionalidad, los rumores de infidelidad, junto con los detalles que han ido saliendo,
do a la luz, han revelado una realidad mucho más compleja y problemática de lo que se imaginaba. El cuento de hadas, al parecer, tenía sus propias sombras y secretos. Los medios turcos, siempre hambrientos de noticias jugosas y con el afán de capturar la atención del público, han aprovechado la situación para analizar cada paso de los implicados. Se han publicado fotografías, vídeos, supuestas conversaciones filtradas, alimentando aún más la hoguera del escándalo. Las redes sociales, como un hervidero de opiniones, se han convertido en un campo de batalla, un espacio donde los fans se dividen entre la defensa de Hande y la de Kerem. Los defensores de Hande argumentan que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y que la privacidad debe ser respetada. Los seguidores de Kerem, por otro lado, exigen explicaciones, se sienten traicionados y expresan su decepción ante la supuesta infidelidad. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Es todo cierto? ¿Son solo rumores malintencionados, exageraciones mediáticas, o una campaña de desprestigio? La verdad, a día de hoy, es difícil saberla con certeza. Los implicados mantienen silencio, intentando proteger su imagen y su privacidad. Sin embargo, lo que sí podemos deducir es que la relación entre Hande y Kerem, y posiblemente entre todos los involucrados, no era tan idílica y perfecta como parecía desde fuera. Las presiones inherentes a la fama, las agendas laborales apretadas, la distancia, la falta de comunicación, la tentación, las inseguridades, la falta de lealtad. Todo esto, sumado a la complejidad de las emociones humanas, pudo haber influido en el desenlace de esta historia de amor. Es crucial recordar que aunque estemos hablando de personajes públicos, de actores y actrices, son seres humanos con sentimientos y emociones. Es fácil, como espectadores, dejarnos llevar por el morbo, por la especulación, por el chisme. Pero también es fundamental respetar su privacidad, evitar juicios precipitados y recordar que desconocemos lo que realmente ocurrió entre esas cuatro paredes, entre esos encuentros secretos. Al final del día, solo ellos saben la verdad, solo ellos conocen los motivos que llevaron a este desenlace. En conclusión, este escándalo ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Los rumores de infidelidad, los supuestos triángulos amorosos, el hombre misterioso y la especulación mediática han creado un ambiente tenso y complicado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los rostros más queridos, han visto su imagen cuestionada, y sus fans se han quedado con un sabor agridulce. El cuento de hadas se ha roto, dejando a su paso un reguero de especulaciones y dudas. Es cierto que esta historia nos recuerda que incluso las parejas más perfectas, las más admiradas, pueden tener problemas, y que la realidad a menudo difiere de la fantasía que vemos en las series. Pero también es una llamada de atención sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la cautela al juzgar a los demás. Nos recuerda la importancia de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, y de ser conscientes de que detrás de cada personaje público hay una persona con sus propios demonios, sus propias debilidades y sus propias luchas internas. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta aquí, por haberte sumado a este análisis. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que Hande es culpable de infidelidad? ¿Qué pensáis de Kerem? ¿Creéis que todo esto es una estrategia de marketing? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudaréis a seguir creando contenido y a seguir explorando el apasionante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y no olvidéis, manteneos al tanto del drama.